por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos una vez más a Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre, para mí es un gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Como se ha hecho costumbre en este programa, tenemos una invitada muy especial. Luisa, bienvenida. Gracias, yo soy Luisa Huertas, actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Un servidor, Juan Carlos Padilla, en nuestras redes sociales. Por supuesto, los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Puede encontrarnos a través de Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @Por Escrito. Hágalo a través de Instagram, @Revista Por Escrito. Y escúchenos por Spotify. Por supuesto, la atenta invitación siempre es que nos siga a través de Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Y si por algo se pierde el programa, siempre estaremos también disponibles a través de YouTube. Síganos, por favor. Luisa es actriz, ya lo dijo. Ceci, me dicen que tú también eres muy buena actriz. Para los dramas nada más. Te la vives haciendo teatro. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, Vas a ver, Juan Carlos. ¿eres buena haciendo drama o no? Es que, a ver, si tenemos a una figura como Luisa, no me puedes decir eso en este momento, pero bueno, vamos a... Este programa es un programa muy, muy lindo porque nos vamos a centrar en el teatro y el teatro siempre se ha apoyado en materiales narrativos y en todo tipo de formas de relato. Se ha hecho teatro de mito, de crónicas, de leyendas, pues de historia, y así como la literatura narrativa, así el teatro encuentra sus cauces para expresarse, nada más que el teatro tiene algo muy lindo que no tienen los textos, que es la inmediatez, ese contacto con el público, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Es que una vez más, ¿no? Queda de manifiesto que el contenido del rey, y esta es otra vertiente precisamente, que se basa en los contenidos, en un contenido, sí, narrativo, escrito, pero en este rompimiento de la cuarta pared donde el actor tiene este contacto, ¿no?, presencial con el público, y la representación o la expresión a través de una vertiente escénica es algo maravilloso, ¿no? Entonces, definitivamente, el tema de hoy compagina un contenido que nace a lo mejor siempre de una mente, que nace de una idea, se plasma por escrito, pero son los productores, los directores, los actores quienes nos hacen verdaderamente vivirlo, ¿no? Y entonces esta relación de la que vamos a estar platicando el día de hoy, y qué mejor con una extraordinaria actriz. Luisa, gracias por acompañarnos, y pues platícanos, ¿cuál es tu opinión en este sentido del teatro, la literatura en nuestro país? Bueno, nos tendríamos que ir al carro de Thespis. Obviamente el teatro se ha basado por siglos en textos, pero si me preguntas la opinión del teatro en nuestro país actualmente, el teatro ha cambiado mucho, ha crecido mucho, ha tomado también del arte cinematográfico otras formas. También se hacen obras con base en las improvisaciones que hacen los actores, es decir, obras que no están preescritas, sino que se van escribiendo en la marcha con un equipo. Y bueno, decías, cuando se rompe la cuarta pared, por lo general tenemos esa cuarta pared. ¿Qué es la cuarta pared para el público que nos ve y escucha? La cuarta pared es que se supone que en el escenario hay un mundo que se crea, el mundo de la ficción, pero hay obras efectivamente, quizá les podemos llamar ahora interactivas, en que esa cuarta pared se rompe y tenemos contacto directo con el público. Pero el contacto directo con el público que, como dice Cecilia, definitivamente lo hacemos con y sin cuarta pared. Y esa es la maravilla del teatro, y lo ha sido por siglos. Por eso actualmente ha sido para nosotros muy difícil, me refiero
a los actores, a todo lo que implica teatro, estar separados de nuestro público, porque eso es lo que le da vida al texto dramático. Podemos leerlo, puede ser espléndido, pero el teatro implica hacer presente lo escrito a través de personajes. Es bien interesante lo que nos comentas y en efecto, aquí viene el gran reto de, voy a llamarle ahora industria, pero esto es algo un poquito más interno en el ser humano y me gustaría remitirme un poquito a la historia, particularmente los griegos, y es interesante, aunque Aristóteles dice que Esquilo, Sófocles, Eurípides no fueron los más grandes, son de los que conservamos los textos. Se relacionaba en la antigüedad del teatro con un poco la suerte del ritual dionisiaco, las Dionisias me parece que se llamaban. Los griegos hicieron muy buena tragedia, no tan buena comedia. Los romanos harán mejor comedia que tragedia. Luego los ingleses harán una gran combinación que no sé si llamarle tragicomedia. Y es así como vamos avanzando y somos también herederos de ese retorno al ritual cristiano que van a traer los españoles en México y que de buena manera Sor Juana va a tener a bien comenzar a hacer obras teatrales aquí en México. Es una historia riquísima, es una historia importante que nos va a conducir a lo que tenemos el día de hoy, que es el teatro en México y este reto que tiene ahora impuesto. Bien, bueno, te saltaste algo muy importante, perdón, Cecilia. No, por favor. El teatro de los siglos de oro. Es decir, no solo es Shakespeare, no solo son los ingleses. Nosotros tenemos una riqueza teatral en ese aspecto fabulosa, fabulosa. Y México es heredero de esa tradición. Y qué padre que lo apuntas, Luisa, porque justamente de repente tenemos muchos referentes y nos olvidamos de que en México tenemos una historia larga. Digo, Sor Juana es un gran referente, pero no son los únicos. Y creo que toda la producción de teatro que se ha hecho, claro, desde el barroco hasta hace 5 minutos con la maravilla que se está produciendo actualmente, creo que México sí ha estado a la vanguardia, ya nos dirás, porque además de todo hemos experimentado pues mucho en el teatro. Creo que desde las grandes producciones hasta el microteatro, todo eso es algo muy, muy bonito que se ha estado haciendo actualmente en México. Luisa lo dice muy bien, ¿eh? Perdón, Luisa, adelante, adelante. No, Raúl. Yo solamente iba a comentar que lo dices muy bien, la historia del teatro en México es extremadamente rica. Partimos desde el teatro misionero, ¿no? Para evangelizar, nos vamos a los autos sacramentales, como el caso de Sor Juana, que ya lo mencionaba hace un momento Juan Carlos, pero avanzamos en el tiempo, las riquezas de los recintos teatrales, ¿no? El Gran Teatro Nacional, el Coliseo Nuevo, los espectáculos que se llevaban ahí, más adelante, desde luego, Bellas Artes, pero además pasando por el teatro chico, el género chico, la carpa y todos los grandes actores. El propio Julio Bracho lo definió como el verdadero teatro del pueblo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una riqueza en tantos y tantos géneros que es extraordinario y que siga vigente por siempre el teatro, ¿no? Es una expresión artística maravillosa y nuestro país lo expone extraordinariamente. Sí, bueno, también creo que por ahí hay una omisión súper importante que es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, digamos que en un momento dado era ¿cómo se dice cuando hay dos personas encontradas? El contrincante teatral de Lope de Vega, nada menos. Entonces, sí, Sor Juana, pero Juan Ruiz y algunos otros, efectivamente, pero sí, ya sabemos que nuestros ancestros también, como los griegos, tenían y hasta la fecha tienen rituales, etcétera, que son muy teatrales, que son de hecho todas las danzas, la música, etcétera. No sabrán nada de Dionisios aquí, los aztecas, los mayas, en fin, pero es una necesidad del ser humano de expresarse y de buscar a los otros seres humanos. Entonces,
En ese sentido, yo les quiero decir que el teatro ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia y es algo a lo que los teatreros y esperamos que el público no esté dispuesto a renunciar. Aquí seguimos al pie del cañón. Me parece maravilloso y creo que es sensato y me parece que no se va a perder y esperemos que no ocurra de ninguna manera porque efectivamente está en nuestras entrañas. Ahora, hablando de, ¿cómo se llama?, de improvisación teatral, tendrían nuestros escuchas que ver todo lo que ocurre detrás de cámaras con todo el teatro que armamos aquí entre producción y locutores, pero esa es otra historia y vamos a la siguiente sección. Autor desconocido. Hoy en la sección de lo desconocido vamos a hablar de esas cosas que pasan tras bambalinas. Imagínense ustedes, señoras y señores, falta un minuto para que dé comienzo la representación. Entonces las luces se atenúan y nosotros nos preparamos para disfrutar la función. ¿Les suena similar? ¿Les suena esta escena? Seguro que la hemos vivido muchas veces. Lo que puede que no hayamos vivido es lo que está sucediendo detrás del escenario, tras bambalinas. Tras bambalinas es una expresión que en muchos sentidos va más allá de lo literal. Es parte de la jerga del teatro que ha llegado a nuestro lenguaje cotidiano. En la vida fuera del escenario, la expresión se usa para referirnos a lo que sucede sin que los demás se den cuenta. Es decir, trae a cuento toda la preparación que se debe de hacer antes de que algo suceda para que salga bien. ¿Pero qué es eso de tras bambalinas? Bueno, la bambalina es un lienzo que se extiende por toda la parte alta del escenario y separa a los actores del público. Además, pues sirve para ocultar todos los dispositivos de iluminación, la escenografía que nos está utilizando en este momento y a todas las personas que intervienen en la representación, pero que no están directamente en el escenario. Tras bambalinas describe esta acción de situarse en el perímetro interior del escenario, donde la representación de un espectáculo no se ve, o sea, todo lo que queda oculto a los espectadores. Ahora bien, hay otras partes del escenario o de lo que integra la obra de teatro que nosotros como espectadores no vemos. Por ejemplo, el telón de boca. Como espectadores conocemos este telón y sobre todo sabemos que cuando se abre va a comenzar la magia. Pero ¿sabías que según cómo se va abriendo este telón, recibe un nombre o recibe otro? Los que suben se llaman telones alemanes o franceses, mientras que los que se abren hacia los lados son los telones griegos. En la sala roja de los teatros del Canal, eso vamos a ver de qué se trata. Lo dejamos de tarea. El escenario sin duda es el espacio más importante porque ahí es en donde se ponen en juego los actores para que se pueda representar la obra de teatro. Sobre el escenario también tenemos bastantes divisiones. Una es el proscenio, el primero o el segundo plano, el foro, y de ahí la expresión de mutis por el foro, que significa salir por el fondo del escenario. Aunque en Grecia se conoce este nombre como éxodo, es decir, cuando salen de la parte de atrás del escenario. Además, a veces se les pone el nombre de la calle más cercana, es decir, en el caso del Teatro Juárez, por ejemplo, se le pone el nombre de la calle que tienen. Y el foso, ¿qué es el foso? El foso definitivamente los espectadores no lo vemos y es que muchas veces las obras de teatro están musicalizadas por una orquesta en vivo. Entonces, todos los músicos que van a participar en la musicalización de esa obra están hundidos en este como especie de hueco que está en el escenario. Y algunas veces estos escenarios son móviles y son retráctiles. Algunas veces suben y algunas veces bajan. Por ejemplo, en el Teatro Juárez, el foso definitivamente no se ve
porque está oculto incluso debajo del escenario, entonces se mueve y puede llegar a subir en el Teatro Juárez de Guanajuato. En Bellas Artes, el foso está directamente después de la primera, en Bellas Artes en la Ciudad de México, está directamente enfrente del escenario. Y puede ser, imagínense, por ejemplo, lo que veíamos en el Teatro Kodak, cuando se entregaban los Óscares, entraban y subían y bajaban a los músicos dependiendo de cómo se necesitara. Bueno, estas son las partes desconocidas del teatro, porque algunas veces nosotros como espectadores lo único que vemos es el escenario, podemos apreciar la iluminación, pero muchas veces no sabemos lo que está sucediendo tras bambalinas. Conversaciones. Ya estamos en nuestras conversaciones, mi querida Ceci. Al principio del programa queríamos tratar de abarcar de manera muy rápida y en solo 10 minutos toda la historia del teatro en México. Es imposible, pero vamos a podernos centrar ahorita un poco en lo que está ocurriendo y pues por eso trajimos también a Luisa para poderla entrevistar un poco y aprender también de ello. Entonces te cedo la palabra, mi querida Ceci, para comenzar con esta sección. Muchas gracias, Juan Carlos. Fíjate que algo que a mí me tiene siempre intrigada es el teatro. A mí me ha gustado toda la vida porque te permite estar en contacto con el escenario, con el actor, cuando tú eres la audiencia. Y con estas cosas que han estado sucediendo, con tanto que hemos estado encerrados en casa, con todo lo que viene, a mí me gustaría preguntarle a Luisa, ¿cómo se ha manejado todo el teatro en esta época de pandemia y qué piensas que va a suceder con la nueva normalidad? Bueno, hemos discutido, al principio era sobre todo la discusión. Cuando comenzó la pandemia y se cerró todo, no solo aquí, en todo el mundo, decíamos, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Qué vamos a hacer? Pero, bueno, por un lado, sí les quiero decir que la Compañía Nacional de Teatro comenzó a producir cosas inmediatamente para la plataforma de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Justamente hicimos cosas para llamar a la gente a quedarse en casa, hicimos cosas para el Día del Niño, celebramos a Sor Juana Inés de la Cruz, y mientras tanto, nuestros demás compañeros, los de grupos independientes o en general, la estaban y la estamos. Bueno, no me incluyo porque tengo la fortuna de estar en la Compañía Nacional de Teatro, pasando muy mal. La estamos pasando muy mal. Se cerraron todos los teatros, no había manera de trabajar. Fue muy difícil. Pero también los teatreros somos creativos. Entonces empezaron a pensarse las maneras en que a través de los medios electrónicos se pudiera transmitir el mensaje teatral. No quiero que nos metamos aquí en el pozo de esto es teatro, no es teatro. Uh-huh. Lo que se ha tratado de hacer es continuar dándole vida al teatro a través de los medios electrónicos. Ya se ha empezado a hacer un producto mixto, en donde de pronto hay cosas grabadas y hay cosas en vivo. Ahora mismo en la compañía se está haciendo una obra que es así, estar sin sitio. En fin, no nos hemos quedado quietos. Ha sido muy difícil porque el teatro es un conjunto de energías. La del público con los actores, esa es la comunión, esa es la comunidad que se da. Así que estar actuando de pronto para una cámara de una computadora ha sido difícil. Sin embargo, se han logrado cosas, se logran cosas. Y de aquí en adelante, yo creo que en su momento usaremos estos recursos porque no hay que echar nada a la basura. Al contrario, hay que buscar mejores formas. No sé si estoy contestando la pregunta. Wow, por supuesto, por supuesto. Te cedo la palabra, Raúl.
Sí, no, excelente, por supuesto. Y esta dificultad de la que nos habla Luisa, yo lo veo cercanamente. Quizá Luisa la conozca. Mi tía es Ah, Margarita Sanz. madre Ella mía, es mi tía, de justamente. las mejores actrices de este país, amada Margarita. Y Gran además, actriz, gran actriz. muy amiga del CEU Voz, que es la escuela que dirijo. Ha dado talleres ahí y es la madrina Sí. de canto coral. Sí, sí, además ya ves que toca el arpa, ¿no? También. Bueno, sí, yo continuamente pues la estoy siguiendo a través de las redes sociales y esto que tú acabas de expresar de la dificultad de la gente de teatro, lo manifiesta ella, ¿no? Entonces continuamente voy viendo sus comentarios y lo entiendo. Haz de cuenta que ahorita escuchándote a ti es volver a leer lo que ella continuamente pone. Sin embargo, hablas también de la tecnología y esto creo que dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, nos damos cuenta que con la tecnología tenemos un apoyo para todo, ¿no? Finalmente podemos encontrar escaparates. Yo aquí te quiero preguntar, ya lo empezabas a tocar el tema. Recientemente vi 2 obras por streaming, ¿no? Una de la obra que sale mal. Increíblemente me reía carcajadas, lloré de la risa de verdaderamente y estaba viendo una obra de teatro a través de mi pantalla. Sí la estaba viendo tal cual. Y la otra, un monólogo que ya había visto yo en vivo y que ahora lo vi también a través de las redes, pues, de la parte digital, el Cavernícola, ¿no? Defendiendo al Cavernícola con César Bono. Entonces, disfruté enormemente el teatro a través de mi pantalla. Para ti, Luisa, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos que ha tenido este formato de streaming o a través de la pantalla el hacer teatro? Pues las ventajas han sido, porque además todos fuimos testigos de cómo las diferentes disciplinas del arte fortalecieron profundamente a toda la gente a nivel mundial. Yo no sé esos 2 primeros meses, 3 primeros meses de encierro total, ¿qué hubieran sido si no hubiéramos podido ver danza, música, teatro, obviamente cine, series, etcétera? Pero las bellas artes han acompañado la pandemia y dentro de todo hubo una ventaja. Los grandes teatros, los grandes ballets del mundo abrieron las puertas gratuitamente a los espectadores en sus computadoras o en sus teléfonos celulares. Creo que eso ha sido muy importante, pero obviamente ni unos ni otros hemos querido o nos vamos a resignar a perder el contacto directo con el público, sobre todo en el teatro. Sí, yo he visto obras grabadas, por lo general son horribles, pero hay obras que están muy bien grabadas y se pueden ver y son disfrutables, como el ejemplo que nos acabas de dar, Raúl. Pero el teatro está consciente, como lo dijo Víctor Hugo Rascón Banda, en paz descanse, de sus limitaciones. Antes, en la antigua Grecia, ahora sí otra vez, o en otras épocas, en los siglos de oro en España, o en el Globo de Shakespeare, en fin, había grandes teatros y los teatros eran enormes, como es Bellas Artes, y hay muchos aquí. Pero el teatro se ha dado cuenta, ante la aparición de la televisión, el cine, la radio, todos los medios tecnológicos, de su espacio. Y el espacio del teatro es hablarle a la persona, más directamente, de ser humano a ser humano. Entonces, a eso no vamos a renunciar. Alguna vez, el año pasado, cuando de pronto se quisieron abrir los teatros y la Compañía Nacional de Teatro estaba simultáneamente en 3 de los teatros del Centro Cultural del Bosque, me habló un queridísimo compañero para contarme qué sería en el Teatro Julio Castillo. Esto fue a principios de noviembre. Habían dado función para 10 personas. No sé si conozcan el Julio Castillo. Es un teatro muy grande, que se llamó Teatro del Bosque. Sí. Y
le pregunté, ¿y cómo estuvo la función? Y me dijo, la función fue preciosa. ¿Y qué pasó con el público? Aplaudieron a rabiar. Wow. Y le dije, acuérdate que mientras haya uno allá y otro acá, la magia del teatro se puede hacer. Así que, claro, no somos un teatro comercial que depende de la taquilla, pero, y siempre, dependiendo o no de la taquilla, aunque trabajemos gratis, que todos lo hemos hecho 1000 veces, lo que nos interesa es que haya público y comunicarnos con el público. Entonces, para 1, para 10, para 1000, ahí estamos. Y lo importante es sentir esa energía cruzada. Me ganaste un poquito Wow. la pregunta porque era justo ver, y lo mencionabas, hay nuevas formas de interactuar con el público tras la pantalla que hay que explorar y que hay que tomar lo mejor. Y sin embargo, voy a hacer una analogía porque aquí somos profesores también, nos ocurre un poco lo mismo. La pandemia ha venido a evidenciar que a pesar de que una clase o una obra de teatro se puede dar a través de la pantalla, es necesario, es mejor, es más rico tener al alumno enfrente, tener al espectador enfrente, y la respuesta de los alumnos ahora que se pueda volver y del público cuando vuelva al teatro será magnífica. Tengo que centrar entonces la pregunta ahora en qué es lo que está haciendo ahora la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, se están preparando varios estrenos. Oigan, tengo una duda, pero les quiero decir, ahí está la cámara, porque no la tengo en la compu, ahí está. Pero yo prefiero ver sus caras. Precisamente yo quiero ver al público o a los acompañantes en este caso. Quizá la mirada se ve un poco rara, sienten que sí los No. veo. Perfecto. Todo en orden, No, se ve todo en orden. perfecto. Perfecto, porque quizá pensé, van a decir, pues ¿a quién ve? No, se ve perfecto. A ustedes en los cuadritos. Bueno, tenemos varios estrenos previstos, pero el más próximo, y eso me causa un enorme gusto y emoción, es el reestreno de El Diccionario, una obra de Manuel Calzada Pérez que habla sobre María Moliner, sobre la vida de esta gran mujer que escribió un diccionario maravilloso, que como decía Gabriel García Márquez, es el más completo y el más divertido de la lengua española. Ese es nuestro próximo estreno, el 13 de mayo. Vamos a dar 12 funciones en la Casa de la Compañía. El aforo es muy pequeño porque nuestro teatro es muy pequeño, entonces, pues por los porcentajes que se nos permiten, va a haber pocos lugares. Pero no importa, si no me equivoco, se va a estar simultáneamente, por lo menos el día de las 100 representaciones, va a estar pasando la obra en una grabación que hizo TV UNAM, para después celebrar nuestra placa. Dirán, 100 funciones apenas, pues sí, porque nosotros tenemos repertorio y entonces vamos combinando las obras, estrenos con las obras que ya se habían puesto. Pero hemos recorrido el país con esta obra maravillosa, somos 4 actores y es un privilegio representar a María Moliner. Pero les voy a decir, tenemos la lectura obra Retrato Hablado, homenaje a López Velarde, a 100 años de su muerte, es el 14 de mayo, en el Colegio Nacional y por streaming. Caneros, el 21 y 22 de mayo en Mazatlán, Teatro Ángela Peralta. Wow. Y Pollito, que es para las jóvenes audiencias, en el Teatro Helénico el 21 de mayo. Así que la Compañía Nacional de Teatro ya presencial, con sus limitaciones y con todas las reglas de seguridad, ya está volviendo al contacto con el público. El año pasado también habíamos estrenado
una obra de Juan Ruiz de Alarcón, Los empeños de un engaño. Muy parecido el título al de Sor Juana. Pero se tuvo que volver a cortar cuando entramos a rojo otra vez. Es decir, ha habido mucha inestabilidad en el trabajo, pero para la Compañía Nacional de Teatro, desde que se reestructuró en 2008 y que dirigió durante 8 años el maestro Luis de Tavira, y ahora nos dirige como director artístico Enrique Singer, que antes de ser nuestro director artístico dirigió el diccionario, pues seguimos en el trabajo y en el intento. Y aunque tengamos que irnos a 10 metros del espectador, la compañía va a seguir trabajando. Qué maravilla. Y a mí me gusta, bueno, me emociona mucho escucharte, Luisa, y me llena de esperanza también, porque por alguna extraña razón, o tal vez por la razón evidente, las artes son las primeras en germinar y las primeras en regresar a la normalidad y las primeras en traernos a nosotros como personas a la normalidad. Y eso habla mucho sobre todo de cómo las bellas artes salvan. De repente uno tiene que estar como siendo el porrista de las bellas artes, ¿no? Y la verdad es que ellas solitas tienen como sus agallitas y salen flotando y nos hacen flotar a nosotros como personas. Por eso escucharte me da, ay, no sé, me da muchísima esperanza y la generosidad que tiene la gente de teatro, porque esto que tú dices de que han salido a trabajar y han salido de manera gratuita y han salido por el verdadero amor al arte, nunca mejor dicho que ahora, y qué maravilla. Yo quisiera, Luisa, preguntarte, ¿cuál es tu participación en la obra del diccionario? Porque además todos tenemos mucha ilusión de ver esta obra, porque entiendo que es una maravilla de puesta en escena que nos tienen reservada, ¿verdad? Así es. Bueno, como decíamos hace rato, yo creo que toda buena obra de teatro y toda buena película se basa en un buen guión. En este caso, la obra de Manuel Calzada Pérez es impresionantemente buena. Es 1:30 nada más. Yo hago de María Moliner para contestar esa pregunta. Gracias. Pero en 1:30 Manuel nos cuenta la historia de esta mujer sin irse a la cuestión biográfica aburrida de nació y luego cuando era niña turutú. No, es una obra de un dinamismo impresionante que, como mucho del teatro moderno, aquí en México tenemos muchísimos ejemplos de eso, toma más bien una estructura cinematográfica. Pero entonces va de una época a otra, de un espacio a otro, en segundos. Wow. Que es la magia que hace la luz en un escenario, pero en un solo espacio hay una casa y en la otra parte hay un consultorio médico y en otra parte hay un podium en donde hay una conferencista. Y en esos 3 espacios viajamos por el tiempo, pues desde 1939 hasta los 70, que es cuando María termina el diccionario. Obviamente, Enrique Singer le dio vida a esta obra de una manera impresionante y aprovechó lo que sabemos de María, de su ingenio, de su inteligencia, etcétera, etcétera, porque la obra no solo nos cuenta la historia de una mujer entrañable, nos cuenta el tránsito de la España republicana al dictador Franco y después vuelve a Franco y luego viene a la modernidad de María, esto de una manera muy ágil y en 1:30 y con muchos momentos de humor,
nos cuenta toda esta historia y a la gente le queda muy clara y por lo general la gente se queda muy conmovida. Justo y tratando de hilar ya la última pregunta, porque aquí el tiempo se va de volada, como se pueden dar cuenta en nuestro programa de radio. Rápidamente, ¿no? En esta nos acabas de platicar la idea de por qué se retoma el diccionario ahora a cargo de Enrique Singer, este montaje maravilloso. Brevemente, ¿cuáles temas, y esto con la invitación al público de todas edades y de todos tipos, cuál consideras tú desde tu perspectiva, Luisa, que son algunos o algún tema vigente de esta obra para la actualidad? Algo que realmente pueda impactar al público, quizá más joven, pero yo hablo todo tipo de públicos para que vayan a ver esta obra. Pues yo creo que una de las cosas más hermosas de la obra es que sin caer en doctrinismos o doctrinizaciones, la obra nos muestra la grandeza de una mujer, su tesón, su riqueza, su capacidad de ser mujer, madre de familia, intelectual, como una mujer que nació en 1900, con el estudio, con su esfuerzo personal, logra hacer la gran obra que hace. Yo creo que es un tema muy vigente ahora que queremos más que nunca, aunque se está haciendo desde, siempre ha habido mujeres brillantes en la historia, pero desde el siglo XIX, la lucha de la mujer por tener sus propios espacios, por ser reconocida intelectualmente a todos los niveles, pues ha sido muy fuerte. Y aquí vamos a ver una entrañable relación entre María y su esposo, otro hombre muy inteligente, un físico nuclear, que, que, que caminan juntos por muchos años hasta que termina su periodo en este plano. Que Cecilia, hace rato hiciste poesía cuando hablabas de las haditas y todo. Qué bonita metáfora hiciste. Gracias. Muy bien, No pues sé si contesto la pregunta. No, increíble, maravilloso. Y lo digo porque hemos dado la función para gente joven y se entusiasman muchísimo, muchísimo. Perfecto. Para empezar por esto, la obra es ágil, se ríen mucho y se conmueven mucho. Que es finalmente lo que mueve al sentimiento. El teatro conecta porque es entre personas, aunque haya un muro imaginario o un reino dividido en esa cuarta pared. Despedimos el programa. Si hay que hacer alguna recomendación, la podemos hacer, mi querida Ceci. Pues que vayan al teatro, que vayan a ver el diccionario. Agradezco a Viviana Topete, a Salma, que me hayan ayudado a hacer a Mariana también, que nos hayan ayudado a hacer el guión para este programa. Y seguimos atrapando lectores. De verdad, Luisa, muchas gracias por haber venido. No, Cecilia, muy rico platicar con ustedes, Juan Carlos, Raúl. Bueno, yo le escribiré a Margarita y le diré, oye, conocí a tu sobrino. Por supuesto. Pero les agradecemos mucho a nombre de la Compañía Nacional de Teatro. Sigan las redes de la compañía para que sepan de los estrenos, etcétera. Y vengan al teatro. Tenemos todas las medidas de seguridad y retomemos la comunión, retomemos el estar juntos, retomemos la humanidad juntándonos en un espacio y sigamos con esta maravillosa tradición de contar las historias de los seres humanos en el teatro. Pues la recomendación ya quedó ahí, por supuesto. Muchas gracias a Luisa. Vayan al teatro, por favor, vayan y vayan a ver el diccionario, ¿no? Recuerden que salimos con una nueva emisión todos los miércoles 9 de la noche a través de Código Libre. Yo soy Raúl Sanz. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Servidor Juan Carlos Padilla también se despide. A todos los escuchas, no hagan el teatro, mejor vayan al teatro y lean obras de teatro. Despido el programa, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Julia Prieto, Valeria Martínez, Brandon Hurley, que hicieron posible este programa. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta luego, gracias.
Ultimátum. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Federico García Lorca.